Señor magistrado, señor representante del Ministerio Público y otros sujetos procesales presentes en la sala. Reciban ustedes un cordial saludo. Mi presencia hoy es para hacer de conocimiento de los presentes que nos oponemos al pedido de prisión preventiva solicitada por representante del Ministerio Público, porque en principio consideramos que después de haber realizado un correcto análisis de los hechos, estos no se basan en la realidad y se estarían vulnerando ciertos principios, como es el debido proceso, la presunción de inocencia, y también se han omitido el desarrollo de ciertas diligencias importantes, diligencias que podrían o deberían vincular a mi patrocinado con el ilícito que se le pretende adjudicar. Si bien es cierto, mi cliente, el día de los hechos, el señor Jason Porroa, fue intervenido por agentes del DEPINCRI de Santa Anita, en circunstancias que se dirigía a su centro de labores. Este fue abordado por los agentes quienes, sin previo aviso ni aceptación por parte de mi cliente, le realizan un registro personal, registro que desde el primer momento es ilegal, puesto que conforme a lo estipulado en el artículo 210 del Código Procesal Penal, donde se refiere que el registro de personas se realiza dando cuenta al fiscal cuando existan fundadas razones para considerar que una persona oculta algo en su cuerpo y que lo ocultado debe ser relacionado con un delito que se pretende investigar todavía. Y antes de realizar este registro, el agente invitará a la persona que ésta exhiba y entregue lo que se va a buscar. Y conforme al numeral 4 del mismo artículo, se estipula también que antes de iniciar el registro se exprese al intervenido las razones por las cuales se realiza el mismo. Y se le indicará que tiene derecho de ser asistido en este acto por una persona de confianza, situación que ha sido desconocida por los agentes, puesto que la pareja de mi cliente, la señora Ada López de Porras, se encontraba muy cerca al lugar de los hechos. Sin embargo, los agentes prefirieron trasladar a mi defendido hacia las instalaciones del DEPINCRI de Santa Anita. De lo narrado, señor juez, se puede desprender que se ha vulnerado el principio de legalidad. Así también se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia, puesto que el fiscal, al realizar su requerimiento de prisión preventiva, postula como elementos de convicción el acta policial y declaración de los efectivos policiales. Sin embargo, este acta policial carecería de licitud al haberse vulnerado ampliamente los derechos de mi patrocinado. Asimismo, ¿cómo poder valorar las declaraciones de los efectivos policiales sin que estos hayan sido sometidos al contrainterrogatorio? Y no se han valorado la declaración de mi patrocinado, puesto que éste en todo momento manifiesta que es inocente. Y por el contrario, lo supuestamente hallado a mi cliente fue plantado. Y voy a tomar el término usado por mi cliente. Fue sembrado por los efectivos policiales, quienes al no obtener un beneficio económico por parte de mi cliente, lo trasladaron a las instalaciones del DIPINCRI. Así también, señor juez, hay una ausencia de diligencias. Hay una ausencia de diligencias que tendrían que haberse realizado a efectos de poder determinar la responsabilidad penal de mi patrocinado. Toda vez que se han de realizar la pericia, que se ha debido de realizar la pericia de absorción atómica a mi patrocinado para poder demostrar la presencia de los elementos químicos que señalan que una persona estuvo en contacto con las municiones que supuestamente le fueron halladas. Y así también se ha omitido la pericia dactiloscópica y giroscópica de las municiones, pese a que mi persona se lo ha pedido al fiscal antes de que concluyeran las 48 horas de detenido de mi patrocinado, debido a que esta pericia es de vital importancia y el fiscal no dispuso su realización. ¿Con qué objetivo hice este pedido, señor juez? Pues para estar hoy ante un requerimiento de prisión preventiva con elementos que realmente vinculen a mi patrocinado con la tenencia ilegal de materiales peligrosos. Se tiene conforme también al requerimiento de prisión preventiva de la Fiscalía, ¿ya? Que ésta tome en cuenta el criterio de peligro procesal, obstaculización y fuga. Sin embargo, señor magistrado, la Fiscalía no ha mencionado qué actitudes de mi patrocinado han llevado a tener este criterio, indicando que mi cliente tiene un peligro de obstaculización.
puesto que conforme al artículo 1 del artículo 270 del Código Procesal Penal se entiende por obstaculización que el imputado destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. Pero el fiscal no nos ha dicho qué es lo que va a destruir. En su requerimiento no nos ha dicho qué es lo que el imputado pretende modificar, qué es lo que mi cliente en libertad ocultará o suprimirá. Asimismo, el presupuesto que la Fiscalía toma en cuenta para su pedido de prisión preventiva es el peligro procesal, haciendo énfasis en la obstaculización y toma en cuenta el numeral 2 del mismo artículo, indicando que el imputado influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o, reticente. Señor juez, ¿de qué forma? ¿Quién es mi cliente? ¿Un alto funcionario? ¿Tiene poder? ¿Está en la cúpula de una organización? ¿Tanto poder tiene mi cliente para ir a donde un funcionario, para ir donde los policías, peritos? ¿De qué forma, señor juez? ¿Cómo el fiscal sostiene esta obstaculización? Necesitamos saber eso. ¿De qué forma lo sostiene el fiscal? Teniendo en cuenta que mi cliente es un sencillo albañil. Por otro lado, la fiscalía sostiene que existe un peligro de fuga por parte del imputado. No obstante, señor juez, hoy le voy a demostrar que mi cliente sí cuenta con arraigo familiar, domiciliario y laboral, y que este arraigo es de calidad, dado que se adjuntan al expediente la partida de nacimiento de su menor hija, y no solo ellos, sino también los recibos por concepto de matrícula, mensualidad del centro educativo donde la menor estudia, los recibos de alquiler del departamento donde vive con su esposa e hija, declaración jurada de la esposa de mi patrocinado, declaración jurada de los vecinos quienes lo conocen y dan fe de conocerlo por más de 8 años, así como declaración jurada de los compañeros de trabajo que dan fe que desde hace más de 15 años viene trabajando con él, declaraciones debidamente legalizadas por un notario público, así también recibos por honorarios por los servicios que mi patrocinado brinda como albañil. Señor juez, de esta forma sostenemos que mi cliente sí tiene arraigo, y arraigo de calidad respecto a lo familiar, domiciliario y laboral. No se va a fugar, puesto que su vida está aquí. No se va a fugar porque tiene responsabilidades que atender para con su familia. Es el único sustento de su familia. Señor juez, también el fiscal sostiene que mi cliente no quiere reparar el daño causado, por lo que se por lo que se basa en el contenido del numeral 3 del artículo 169 del Código Procesal. Sin embargo, señor juez, ¿cómo mi cliente va a reparar el daño causado si en todo momento sostiene que es inocente y que no tiene ningún tipo de responsabilidad con los cargos formulados por la Fiscalía? Así también el fiscal sostiene en su requerimiento de prisión preventiva el numeral 4 del artículo 169 del Código Procesal Penal. Sin embargo, mi cliente, desde el momento que fue detenido, se sometió al proceso, dio su celular para ser registrado. Él ha declarado, él estuvo allí, ha cooperado con los intervinientes, pese a que esta intervención ha sido criticada y buscamos que se desacredite el acta policial. Analice la actitud de mi patrocinado, señor juez. Si tiene también el pedido de prisión preventiva, una duración de 9 meses. La defensa se pregunta por qué. ¿Qué diligencias se van a realizar? ¿Cuál es la necesidad? Y la fiscalía no ha sostenido si mi cliente, ¿ya? Tiene que estar privado de su libertad para la realización de estas diligencias. El fiscal pide un tiempo, pero ¿es necesaria la prisión preventiva? ¿Qué necesita el señor fiscal de mi patrocinado para sostener este pedido? Señor juez, yo, como abogado defensor, no pretendo que desaparezcan las medidas de prisión preventiva. Yo lo que pretendo es que esta medida sea sustituida por usted, que usted, señor juez, tenga el control de mi cliente en el proceso penal,
que usted establezca las reglas que usted desee conforme al artículo 288 del Código Procesal Penal, como es el impedimento de salida, señor juez. Adhiérale, que no se ausente del país. Adhiérale usted, señor juez. Lo que yo busco, señor juez, es que el pedido de prisión preventiva cumpla con su característica fundamental, ser excepcional. Dele usted la oportunidad a mi patrocinado de que se someta al proceso, pero no con una medida tan grave y lesiva como esta, puesto que el pedido, puesto que la prisión es una enfermedad que afecta emocional y psicológicamente a la familia. ¿Y de qué manera va a ser afectada a la familia de patrocinado? Solo recordemos que es el único sustento de su hogar. Razón por la cual solicito que se declare infundado el pedido de prisión preventiva por parte del representante del Ministerio Público. Gracias, señor juez.